Soy Josep Silva y en este video apunte voy a explicar qué es el polimorfismo y para qué sirve. Los objetivos formativos del vídeo son, en primer lugar, entender qué es el polimorfismo y cuándo se debe de usar. A continuación veremos cuáles son los tipos de polimorfismos, cómo se clasifican los diferentes tipos de polimorfismo que hay y veremos un ejemplo de cada uno de ellos. El polimorfismo es una propiedad, una característica que tienen algunos lenguajes de programación. No todos los lenguajes de programación tienen polimorfismo o tienen todos los tipos de polimorfismo que hay. Esta característica permite a una entidad sintáctica, por ejemplo a una función, tener diferentes comportamientos o significados dependiendo del contexto en el que se use. Permite a una entidad sintáctica que se pueda ver de diferentes maneras desde el exterior de la entidad. Por ejemplo, tenemos aquí el operador de suma. Definimos una variable x y a continuación le asignamos el valor 5 más 5. Es evidente que la operación suma en ese momento lo que está haciendo es sumando números enteros y asignándole el valor a la x. Sin embargo, el operador suma, que nosotros en ese momento lo vemos como un operador de suma de enteros, también se puede utilizar como un operador de concatenación de strings. En la siguiente línea vemos que string i, la variable i, a partir de ahora es igual a hola, la concatenación del string hola más la concatenación del string mundo. Es decir, que el operador más, que es lo importante, tiene la misma forma, tiene una forma que es el símbolo de la cruz, pero tiene diferentes significados dependiendo de dónde se use. A esta característica de que un mismo objeto tiene diferentes significados o comportamientos se le llama polimorfismo. ¿Para qué sirve el polimorfismo? El polimorfismo otorga gran flexibilidad y potencia a la hora de programar, simplifica las cosas y en general permite manejar valores de distintos tipos usando una interfaz uniforme. Con una única forma puedo representar diferentes cosas. Ahora veremos con un ejemplo a qué me refiero exactamente. Un ejemplo de uso del polimorfismo es utilizar distintas funciones con el mismo nombre o comunicarnos con varias entidades. Por ejemplo, en el caso de la programación orientada a objetos, comunicarnos con varios objetos sin saber necesariamente el mensaje que le envío a ellos, cómo está implementado por dentro. Por ejemplo, podemos crear dos clases, coche y moto, que heredan de vehículo. Esas dos clases, tanto coche como moto, son vehículos, por lo tanto, y enviar como mensaje un vehículo a una entidad. Eso quiere decir que yo puedo enviar, usando el tipo vehículo, envío un mensaje que es un vehículo, pero una vez llega a la entidad, dentro de ese mensaje puede haber un coche o una moto. Las dos, tanto el coche como la moto, los puedo representar con una única entidad sintáctica que es el vehículo. Lo vamos a ver ahora con ejemplos más concretos. ¿Cuáles son los tipos de polimorfismo que hay? Pues hay 4. El polimorfismo se agrupa en el polimorfismo ad hoc y el polimorfismo universal. Dentro del polimorfismo ad hoc tenemos la coerción y la sobrecarga. Y dentro del polimorfismo universal tenemos el polimorfismo paramétrico, que también se le llama genericidad en Java, y el polimorfismo de inclusión, que tiene que ver con la herencia. El polimorfismo no es específico de la orientación a objetos. Los lenguajes funcionales o lenguajes de cualquier tipo, cualquier paradigma, puede hacer uso del polimorfismo. Pero, por ejemplo, el polimorfismo de inclusión sí que es específico de la programación orientada a objetos. Vamos a ver cada uno de ellos brevemente en qué consiste. La coerción consiste, aquí tenemos un ejemplo, vamos a ver primero el ejemplo, int x es igual a 5, yo le asigno un valor 5 a la variable x, que es de tipo entero, y a continuación me defino la variable i, que es de tipo long, y a esa variable i le asigno el valor de x. Esto generalmente no se debería poder hacer. ¿Por qué? Porque la variable x es un entero y por tanto ocupa 4 bytes, y estoy metiendo esos 4 bytes dentro de una variable i que solo es un tipo diferente, que es de tipo long, que tiene 8 bytes. Es decir, ni siquiera el tamaño de esos tipos es igual. Sin embargo, sí que le puedo meter un tipo x a un tipo entero a una variable de tipo long. Para que esto pueda ocurrir, el lenguaje de programación tiene que tener coerción. La coerción ha hecho implícitamente, sin que nos demos cuenta, una conversión de tipos. Ha hecho que la x, que es un entero, se comporte como un long, cambiando internamente el tipo. Esto es la coerción, primer tipo de polimorfismo.
Segundo tipo de polimorfismo es la sobrecarga de operadores. Podemos definir un mismo operador, por ejemplo el operador sumar. En este caso tengo varios métodos en Java y sumar son cuatro métodos diferentes lo que he definido, pero todas tienen el mismo nombre. A esto, a llamar a diferentes métodos, diferentes procedimientos o diferentes funciones con el mismo nombre, se le llama sobrecarga de operadores. Estoy utilizando el mismo nombre para funciones diferentes. En el contexto en el que se usen, dependiendo de los parámetros que le pasen, el sistema utilizará una u otra, pero desde fuera todas se llaman igual. El polimorfismo paramétrico, o la genericidad, lo que permite es definir funciones que tienen un comportamiento específico para un número potencialmente infinito de tipos. Mientras que la sobrecarga, el número de tipos es finito, yo tengo que definir cada una de las funciones, la tengo que definir. En el polimorfismo paramétrico hago una única definición para un número infinito de tipos. Por ejemplo, aquí tenemos una definición en Haskell, lenguaje funcional, en el que la función length, digo que recibe una lista de algo, esta A de aquí es una variable de tipo, es algo, representa cualquier tipo, y devuelve un entero. No necesito saber de qué tipo son los elementos de la lista para contar cuántos elementos tiene, para saber la longitud de la lista. Por eso la definición de abajo lo que nos permite definir el tamaño de la lista, length de lista vacía es 0 siempre, y length de una lista no vacía es 1 más el tamaño de la cola, suponiendo que x es el primer elemento de la lista y x es el resto de elementos. Esta simple definición de aquí hace uso del polimorfismo paramétrico, porque nos permite definir ahora diferentes llamadas a la función length con cualquier tipo, con potencialmente un número infinito de tipos. Por ejemplo, yo podría llamar a length con la lista con el 1, 2, 3, y me diría que tiene un tamaño de 3. Length con la lista con un true, es decir, una lista de booleanos, me diría que tiene tamaño 1. También puedo hacer tipos complejos, por ejemplo, listas de listas. Puedo hacer length de una lista que tiene la lista vacía, la lista con 1 y la lista con el 1, 2, 3. Me diría que el tamaño es 3. O length de un string, que también es una lista de caracteres, me diría que el tamaño es 4, el length de hola. Es decir, que una única definición me permite definir una función para un número potencialmente infinito de tipos. Y por último, otro ejemplo sencillo es el polimorfismo de inclusión. El polimorfismo de inclusión es el que veíamos al principio, que me permite que yo me defina, por ejemplo, tenga una jerarquía de herencia donde coche y moto son dos clases que heredan de vehículo. Me defino un vehículo V, a continuación me creo dos instancias, una de la clase coche, C, y otra de la clase moto, M, y lo que me permite el polimorfismo de inclusión es dentro del vehículo V meter un coche, es decir, que V se comporte como un coche, o meter dentro de V una moto, es decir, que V se comporte como una moto, que es una única variable de la clase vehículo, un único tipo, se pueda comportar de maneras diferentes. Esto es el polimorfismo de inclusión. Conclusiones. El polimorfismo es una característica de algunos lenguajes de programación que nos facilita la programación, nos hace más fácil programar, nos da expresividad y potencia para hacer cosas que normalmente costaría mucho hacer o incluso no podrían llegar a hacerse sin el polimorfismo. Y, por otra parte, hemos visto que existen 4 tipos de polimorfismo diferentes. Hemos visto un ejemplo de cada uno de ellos, que son la coerción, la sobrecarga, el polimorfismo paramétrico o genericidad y el polimorfismo de inclusión.